Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. 2 fallecidos y 64 lesionados en un accidente de tránsito, ocurrido por el sector transporte de un autobús, particularmente ocurrido el día lunes en la carretera al volcán de San Salvador, puso una vez más de manifiesto la necesidad de un instrumento, digamos, que responda a las víctimas de estos lamentables sucesos. Con la entrada en vigencia del FONAT desde el pasado 15 de abril, los autobuses, por cierto, deberán cancelar $150 extras al refrendar su tarjeta de circulación, como también ocurrirá con todo el parque vehicular del país en menor cantidad dependiendo del peso o de tonelaje que tenga cada uno. La medida, desde luego, ha recibido diversas críticas entre quienes lo ven como una necesidad y quienes no coinciden en que parte de ese dinero sea destinado a la compra de unidades del transporte colectivo, o también que de alguna manera el Ministerio de Salud asuma esa responsabilidad, sabiendo que los niveles de servicio no son, digamos, los adecuados. Sumado a otros objetivos de este fondo, como también se busca fortalecer el tema del presupuesto de algunas unidades que tiene el Ministerio de Salud, así es que esto debido al grado de siniestralidad que representan los accidentes. ¿Es un mito o una realidad que, sabiendo que ahora el Estado les va a pagar a las víctimas, yo me vuelvo quizás un poco más irresponsable a la hora de conducir? Depende, a mi manera de ver es la muestra de solidaridad que no hemos tenido durante años. Los salvadoreños nos hemos vuelto individualistas, egoístas. No es lo mismo que yo vaya con un seguro privado a un servicio privado hospitalario a ir a una unidad médica pública, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, digamos, ese fenómeno y ese impacto económico? Se trata de transformación de paradigmas, es decir, si estamos acostumbrados y acostumbradas a que lo privado es lo que definitivamente me va a resolver, lejos de lo que estatalmente corresponde, es decir, lo que el Estado debería de garantizar alrededor de mis derechos, evidentemente yo voy a optar por todo lo que se ha construido alrededor de la imagen de lo privado, lejos de poder apostar o de poder también apoyar a iniciativas propias estatales que a mi criterio también son válidas dentro de la investidura que corresponde al Estado. Evidentemente todo el mundo va a protestar, es decir, van a decir, ¿por qué tengo que? Y es lo que se ha oído, el Vox Populi ahorita lo que comenta es, ¿por qué tengo que pagar yo la irresponsabilidad de un bucero que quizás estaba en estado de ebriedad o drogado, entre otras? O de un temerario particular. Exactamente, o de un temerario particular. Son casos de excepción, entiendo también dentro del FONAT, sin embargo, el Estado tiene en sus manos una gran tarea alrededor de la concientización para ello. A partir de este quinquenio del 2009, se pensó desde la política Construyendo la Esperanza en fortalecer lo que son las emergencias médicas. La razón de ser o la característica con la que ha nacido es de abordar el tema de la accidentalidad vial de manera integral. De forma tal que, lo que reiteraba aquí la colega, no solo se trata de resolver el problema de indemnización, o mejor dicho, las secuelas del accidente, sino tratar de ir abordando el tema de raíz. El proyecto, así como está, apenas no tenemos ni un mes de vida como ley. Cuando ya se comiencen a generar los ingresos y trasladarlo al sistema de salud, tiene que cambiar la vida del sistema, de forma tal que en los próximos meses deberíamos de ver un cambio, una mejora en la atención, mejores ambulancias, mejores prestatarios de salud en el sistema público, romper ese paradigma, Ernesto, que señalaba si lo público o lo privado es lo mejor. Y lo que sucede es de que uno, y un carro nuevo, y luego para mi hija, ella lo andaba. Lo que sucedió es que los altos niveles delincuenciales que tenemos en este país le robaron 2 veces la llanta de repuesto. Una llanta de repuesto, una camioneta cuesta más de $1,000 con todo y ring. Y entonces después un accidente ahí, un chuchito allá por la longitudinal. Otro golpe. Y luego otro golpe, como 4 siniestros. Sí. Ya no quisieron seguir porque ya no era negocio para la compañía. No de gran magnitud el siniestro. No de gran magnitud, golpe pequeño, un vehículo. pero ya no pudieron seguir y les pagó $150 mensuales. Un privado. Un privado. El transporte en sí. Y es que todo el mundo dice, que los buses, pues sí, lo que lleva son gente. ¿Cuánto lleva un bus?
46 pasajeros sentados, más 20. Lógicamente así es. Claro. Ahora, si vas al molino, yo con esto no voy a justificar ni la voy a hacer de abogado del diablo. Pero si vas a un molino, el riesgo de la gente, mi abuelo, tú te recuerdas, tenía molino, y en ese tiempo ahí la gente, el riesgo era no solo de arrancarse las uñas, volarse los dedos. ¿Por qué? Porque el trabajo es así. Y en todos los países de Latinoamérica se ve la accidentabilidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que el FONAT es tan importante porque va a generar alrededor una serie de cambios. El transporte necesita un cambio estructural. Lo de Citran es buenísimo, el transporte masivo. Hay que estimular el transporte masivo para disminuir el transporte privado. ¿Por qué? Pero claro, hay que brindar un transporte diferente, que va a haber que diferenciar entre el que se paga bien, pero a la gente también de escasos recursos hay que transportar. Cuando vamos a otro país y ahí rentamos un carro, andamos, ahí somos bien respetuosos. El salvadoreño cuando va a Estados Unidos es bien respetuoso de la ley. Regresa a El Salvador y es un cavernícola completo manejando. Aquí, por ejemplo, en educación vial, aquí no hay cortesía. Tú pones la vía, Neto, y el otro cree que le vas a quitar un pedazo de calle, acelera más y acelera el otro y no te da chance. Y empezás a insultarte. ¿Por qué? Así estamos. Necesitamos educación vial. Ninguna aseguradora va a tener la capacidad de poder subsidiar lo que el Estado hace con los resultados de la accidentalidad. O sea, nosotros tenemos pacientes que han estado 2, 3 meses en las unidades de cuidados intensivos y salen adelante. Sí. Yo creo que ese es un buen punto que acota usted, doctora, sobre todo porque hay que decirlo con mucha propiedad. A la hora de los accidentes, los que pagan el pato, perdónenme la expresión, son los hospitales, ¿no? Sí. Los hospitales públicos. Sí. Jamás hemos recuperado un 5 de parte de las aseguradoras. Nunca se han acercado a decir, señores del Ministerio de Salud, ¿cuánto les adeudamos por la atención? Jamás. O sea, no hay solidaridad. En lo que señalaba Naida, es cierto, nosotros tenemos como Estado que cambiar, pero para ello necesitamos presupuesto. Si yo tengo una casita y le quiero agregar un cuarto, antes o hago un préstamo o comienzo a ahorrar y cuando ya tengo los fondos construyo y a partir de ahí el cambio. Escuchaba a don Raúl Alfaro quejarse del FONAP, ¿verdad? Del precio del FONAP. ¿Por qué razón? Quizás hace falta de compromiso de estas personas. Ellos también provocan accidentes. Y hay un tema ahí de trasfondo. Nosotros a nivel mediático, ¿qué es lo que vemos? El caso que veíamos en la noticia, 4 fallecidos. Pero no vemos una estadística que es muy importante, que esas personas que andaban haciendo, trabajando. Por otro lado, yo creo que debería de existir también una exigencia por estar aportando al FONAT sobre los resultados del mismo, además de las atenciones médicas, sobre la transformación de cultura, que para mí es el centro del asunto. Es decir, vamos a estar aportando $35 mensuales, en el caso de los vehículos tipo sedán, para que simplemente estén dando atención médica a cualquier cantidad de accidentes de tránsito, o voy a exigir también que haya una transformación de cultura. Ese es el punto. Si lo circunscribimos únicamente a la erogación pecuniaria y a la solidaridad solo entendida con ello, entonces sí estamos, yo creo que confusos alrededor de la discusión. Un aspecto de aquí, el cipote ya no le está diciendo que se vaya en transporte colectivo, ya hay que comprarle su carrito. Y si tiene 4, son 4 carros individuales. Por eso es que en Estados Unidos el pool car, que es en el freeway, ¿entiendes? Donde vas a velocidad con 4 o 5 personas. Tienes prioridad. Entonces, ¿pero qué sucede? Tenemos que desestimular el rodado privado para estimular el rodado masivo. Si nosotros, como Estado, empezamos a disminuir los gastos en infraestructura vial, los embotellamientos, y le damos al transporte masivo, o sea, vamos a ir organizando, mejorando la situación. La preparación, por ejemplo, de la mano de obra, eso es importantísimo. Los niveles de mantenimiento. El propietario individual no puede dar en las actuales situaciones, condiciones, no puede estar dando un mantenimiento óptimo al transporte. A ese súmele los ingresos actuales. No es que uno siempre como transportista está hablando, pero es la realidad. Entonces, este es un aspecto que a mí me parece que en la concertación, en la negociación, en poner a la persona humana en medio de todas las cosas, sí avanzamos. Mira, uno sabe, yo he manejado camiones, cabezales, buses,
y así me sostuve los estudios. Yo te voy a decir algo, lo importante, nunca he tenido un accidente, tal vez pequeños golpecitos, pero realmente te digo, ¿qué sucede en esto? Que el motorista debe estar preparado. Claro. Pero aquí lo que tenés es un montón de locos peleando en la calle, poniendo música estridente, piquetes de hormiga. Entonces ya hay que resolver, es responsabilidad nuestra como empresarios. Lógicamente, asumimos, pedimos las disculpas públicas y todo. Pero esa es pero no vas a transformar el transporte de la noche a la mañana. Pero la ley no tiene efecto retroactivo. De hecho, hemos sido muy claros, entró en vigencia el 15 de abril. ¿Qué más quisiera yo, si hubiera tenido efecto retroactivo, cubrir a aquellos que han llegado al fondo amputados y que tuvieron accidentes de tránsito 2 años atrás? Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.